Pero bueno, quiero arrancar con una pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen Ucrania o han escuchado Ucrania? Bien, bien. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Están contra los rusos? ¿Ustedes han visto fotos de Ucrania antes de la guerra? ¿Antes de la guerra no vieron fotos nunca? Bueno, ¿cómo se imaginan que era Ucrania antes de la guerra? ¿Cómo se imaginan que era? ¿Se me imaginan? Una ciudad normal. Te hago una pregunta. Si vos tuvieras dinero y vivieras en Ucrania, antes de la guerra, ¿te animarías a comprar un departamento, una casa? Antes de la guerra. ¿Te animarías a hacerlo? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver. Tenés dinero, estás en Ucrania viviendo y decís, bueno, me compro, tengo unos buenos ahorros, me puedo comprar una casa, un terreno, lo compro. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría, qué sucedería, si viniera alguien y te avisara de que en unos años Ucrania va a tener guerra con Rusia? Vos tenés el mismo dinero, tenés el mismo capital, ¿no? Y alguien te dice, mirá, va a haber en unos años, 3 o 4 años, una guerra con Rusia. ¿Harías la inversión? ¿Por qué no? Es un reflojito de papel, ¿verdad? Se llama arrugado. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harías? Decime, dígamelo, porque yo sé el argumento que tienes. ¿Por qué no lo harías? Porque van a destruir todo. Si ustedes vieran hoy fotos de cómo quedó Ucrania, en un montón de lados importantes de Ucrania, está todo destruido. O sea, un desastre. O sea, hacer esa inversión es una inversión que es tirar realmente el dinero. Es hacerlo así. Bueno, ¿qué hay si yo te dijera que en la Biblia hay un caso de un personaje en la Biblia que le sucedió eso? Que Dios le dijo que comprara un terreno en una ciudad que iba a ser destruida. O sea, Dios le dijo que hiciera una inversión. Una inversión en un lugar, en un territorio que iba a ser totalmente arrasado y devastado por el enemigo. ¿Qué pensarían? O sea, yo lo traje a la realidad de algo que pasó acá y que ustedes podrían potencialmente haberlo hecho. Pero yo les estoy diciendo que en la Biblia hay una historia de un personaje de la Biblia que se llama Jeremías, que Dios le indicó que tenía que comprar un terreno en una ciudad que iba a ser devastada. Pero Jeremías compra ese terreno, ¿saben por qué? ¿Saben por qué lo compra? Porque tenía información confidencial de parte de Dios. Tenía una información, esa información le hizo confiar en que podía comprar ese terreno con tranquilidad, por más que la tierra iba a ser arrasada y devastada, porque Dios le dio la promesa de que esa tierra un día iba a ser devuelta a los que poseían esa tierra. Vamos a leer la Biblia. Fíjense. Miren lo que dice el versículo de Jeremías 32:7. Fíjense lo que dice. Miren, dice, esto le pasó a Jeremías. Jeremías estaba en la cárcel y desde la cárcel tenía que comprar por mandato de Dios un terreno. Y dice el versículo 7. Tu primo, Anameel, hijo de Salún, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por la ley, tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Dios ya le había dicho a Jeremías, que estaba en la cárcel, que iba a venir su primo y que le iba a ofrecer un terreno para comprar, porque él tenía el derecho de comprarlo. ¿Y qué hizo Jeremías? Obediente a lo que Dios ya le había dicho, ¿sabe qué hizo? Cuando vino el primo, compró el terreno. ¿Saben por qué el primo estaba vendiendo el terreno? ¿Una de las razones? Yo le voy a contar una de las razones por las cuales el primo estaba vendiendo el terreno. Israel, la ciudad de Jerusalén en ese momento, estaba lo que se llama sitiada. Había un imperio que era el imperio babilónico que había rodeado la ciudad con todo su ejército. Vamos a hacer una simulación.
esto es Jerusalén, ¿no? Y ustedes son los que sitiaron Jerusalén, o sea, están alrededor de ellos para, en algún momento, entrar y destruirlos. Entonces, imagínate, vos estabas acá, un pueblo más grande que vos, ya te había sitiado, estaban esperando solamente entrar y tomarte. ¿Vos qué haces? Si estás ahí, sabés que vas a perder. ¿Qué haces? Ustedes están acá en Israel ahora, ¿qué van a hacer? ¿Te las querés tomar? ¿Te querés ir? ¿Te querés perder tus cosas porque no te va a quedar nada y ves la oportunidad? Este primo estaba viendo la oportunidad de vender el terreno, de sacarle plata, porque sabía que iba a venir Babilonia y no iba a quedar absolutamente nada de Jerusalén. Entonces, le pregunto a ustedes, Jeremías, ¿estaba haciendo una buena inversión o una mala inversión comprándole al primo el terreno? Mala inversión, ¿no? Si uno la ve desde el punto de vista humano, la inversión era mala. Pero ¿saben qué? La inversión era buena. Porque acá aparece un concepto. Y ustedes quiero que se lo metan en la cabeza ahora. Aparece un concepto. Jeremías compró el terreno porque estaba obedeciendo a Dios. A pesar de que Jerusalén iba a ser destruida. Él lo hizo no esperando el suceso próximo, sino esperando lo que venía a futuro. Porque Jeremías conocía una característica de Dios. ¿Que saben cuál es? Dios es fiel. Jeremías, cuando compra el terreno, lo hace pensando, sabiendo de que Dios es fiel. Y Dios le había prometido a Jeremías de que ese terreno él no lo iba a perder. Que ese terreno un día lo iba a recuperar. ¿Por qué? Porque Israel iba a volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces hizo la inversión confiando y esperando en la fidelidad de ¿quién? ¿En la fidelidad de quién? De Dios, porque Dios lo estaba prometiendo y Dios ¿qué iba a hacer? Iba a cumplirlo. No fue de lo que se escapó Jeremías. Jeremías fue lo que se quedó entendiendo de que Dios lo iba a devolver a ese lugar. Y vos me dirás, Pepe, ¿qué tiene que ver con mi vida esto? Mirá, ¿sabés qué? Tiene que ver un montón con tu vida. Y déjame hacer la analogía para que lo entiendas. Nosotros lamentablemente vivimos en un mundo en el cual estamos sitiados por el enemigo. Vos estás sitiado todos los días de tu vida por un enemigo que es Satanás, el enemigo de Dios. Todos los días está rodeando tu vida para buscar tu mal, para que vos tomes decisiones apresuradas, para que vos te vayas con las cosas que te ofrece este mundo, para que vos desperdicies tu vida, para que vos huyas del lugar donde Dios te quiere. Todo el tiempo está sitiándote, todo el tiempo está expectante para poder entrar a tu vida y destruirla, arrasarla como hicieron los babilonios con Jerusalén. Y lo único que a vos te puede ayudar para sostenerte en ese tiempo de dificultad es recordar lo que recordó Jeremías. Que Dios que es fiel. Que Dios no te va a abandonar. De que Dios no te va a dejar. De que Dios está con vos. De que Dios sabe que el enemigo te rodea. Pero Él es tu fuerza. Él es el Dios que te prometió que te va a sacar de este mundo con la victoria por medio de Jesucristo. Fíjate, vamos a leer unos versículos más adelante acá en Jeremías. Mira, vamos a leer el versículo 15 del capítulo 32. Fíjate lo que le promete Dios a Jeremías. Le dice: pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas y viñedos y campos. Dios le estaba prometiendo a Jeremías de que esa tierra, por más que iba a ser arrasada, esa tierra iba a volver a tener dueños. Y fíjate, vamos a leer otro versículo más, que está en el versículo vamos a ver el versículo 41. Fíjense lo que dice el versículo 41.
Dice el versículo 41 de Jeremías 32. Este es Dios hablándoles al pueblo de Israel. Le dice, me gozaré. Fíjense, Dios se va a gozar en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Mirá, Dios estaba presente en ese tiempo difícil para Israel. ¿Saben qué? ¿Por qué Israel estaba siendo sitiada? Porque ellos habían sido infieles a Dios. Ellos habían buscado otros dioses. Ellos estaban adorando a otras imágenes, ¿no?, que les proponía el mundo. Y se habían apartado de Dios. Pero Dios le está diciendo acá de que Dios era fiel y que Dios los iba a traer a la tierra de nuevo. Y que esa tierra iba a servir de nuevo. Esto quiero decirte ahora lo siguiente. Como Dios fue fiel con Israel, como Dios fue fiel con Jeremías, Dios también va a ser fiel con tu vida. Y Dios lo que promete, lo cumple. Dios nos dejó a nosotros promesas muy importantes por medio de Jesucristo. Por ejemplo, de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta los últimos tiempos. Y que nunca nos iba a dejar. No estamos solos. Es un Dios que es fiel a lo que dice. Entonces, vos cuando te sentís solo, cuando te sentís sitiado por el enemigo, cuando te sentís tentado a pecar, podés clamar a ese Dios que te prometió que está siempre con vos. Y que no podés dudar porque Él es fiel a lo que dijo. Y lo va a cumplir. Yo no sé si en la semana te cuesta por tus temas familiares, no sé si te cuesta por tus amigos la semana, pero Dios está ahí. Jesús está ahí. Para que vos clames a Él y decirte que yo soy fiel. Que yo puedo recuperar tu territorio. De que yo puedo hacer algo con tu vida. De que yo puedo sacarte del lugar donde estás. De que yo puedo quitarte el temor al enemigo para vivir la vida de confianza en mí. Fíjate, ahora vamos al Nuevo Testamento para terminar. Vamos a 2 versículos. Uno está en 1 Juan 9, que es un versículo muy conocido en la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Fíjense, quizás vos en esta hora, en este día, te sentís que el enemigo te ganó, que te sitió, que te conquistó como conquistó Babilonia Jerusalén. Te sentís así, que no podés servir a Dios, que no podés pensar en Dios, que las cosas no salen como vos querés porque estás pecando. Quizás te diste cuenta de eso. Acordate hoy que Dios es fiel, que Dios te ama, de que Él entregó a su Hijo por vos. Y te dice lo siguiente en Juan 1.9, 1 Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vos pensás hoy que estás alejado de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad y que la relación se recupere. Y que tu vida siga cumpliendo el rol que debe cumplir, que es una vida de adoración y de alabanza a Él. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Mirá, hay mucha gente que te va a engañar, hay mucha gente que te va a falsear y hay mucha gente que te va a traicionar. El único que no va a hacer eso, ¿sabes quién es? Dios. Porque si te promete algo, lo cumple. Fíjate, vamos al último versículo que dice en 2 Timoteo 2.13. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Mirá, vos en tu vida espiritual vas a tener idas y vueltas como tú, Israel. Vas a tener idas y vueltas, idas y vueltas. Y te vas a equivocar mucho y quizás vas a vender a Dios por otras cosas y que vas a poner otros dioses en tu vida que no es el verdadero Dios que te ama. Lo vas a hacer seguramente. Pero siempre el camino de retorno es el mismo, es Jesucristo. Y Dios te dice, mirá, si vos sos infiel, yo permanezco fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Él no puede cambiar, nosotros sí, pero Él no. Y nosotros podemos descansar en esa fidelidad de Dios. Vos podés reposar tu vida en esa fidelidad, de que Dios es el amigo que nunca te abandona, que nunca cambia de parecer, de que siempre es el mismo y que cuando lo llamás, está para escucharte.
Está para buscarte, está para salvarte, está para levantarte y está para darle dirección a tu vida realmente. Te pregunto ahora para terminar. ¿Querés comprar esta fidelidad sabiendo de que Dios cumple? Yo no sé si vos tenés a Jesús en tu vida, no lo sé. Pero hoy te invito a que compres la fe. Como Jeremías compró el terreno confiando en que Dios un día iba a recuperar esas tierras, yo te llamo a que vos compres la fe en Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo en la obra de Jesús. Jesús murió, resucitó, para que el pecado no tuviera más razón de ser con nosotros, para que nuestra vida quede saldada y para que nosotros podamos tener vida eterna. Él pide que nosotros tengamos fe en la obra de su Hijo, para el perdón de pecados y la vida eterna que Él ofrece, y para que pueda vivir la esperanza de que Jesús vuelve también por vos. Entonces, ¿qué no hay que olvidar? O sea, ¿o qué tenemos que recordar? ¿Que Dios es qué? ¿Te abandona? No. ¿Cambia? No. ¿Lo puedo llamar en cualquier situación y viene? Sí. Dios es fiel. Amén. Por eso